¿Por qué uno de los actos más trágicos de la Biblia fue ignorado por todos, incluido el rey? ¿Cómo pudo una princesa ser violada dentro del palacio real sin que se hiciera justicia? ¿Y qué nos revela esta historia sobre el corazón de Dios hacia quienes sufren en silencio? Prepárense para escuchar una narrativa bíblica poco explorada, pero profundamente impactante. Una historia sobre poder, dolor, silencio y justicia. Una historia que, aunque antigua, sigue resonando en las vidas de miles de personas que han sido heridas y olvidadas. Si amas la verdad de la palabra, si buscas profundidad bíblica y teológica con fidelidad a las Escrituras, suscríbete al canal, dale me gusta a este vídeo y compártelo. Aquí, cada historia se narra con reverencia, seriedad y un compromiso con la verdad. Abramos juntos las Escrituras y escuchemos el clamor de Tamar. Era una época de gloria en Israel. Tras años de batallas, el trono estaba firmemente en manos de David. Jerusalén, la ciudad santa, se adornaba. El pueblo vivía un momento de estabilidad nacional. Pero dentro del palacio, la podredumbre moral comenzaba a extenderse. Y todo comenzó donde pocos esperarían, con el dolor de una joven. David tuvo muchos hijos de diferentes esposas. Entre ellos estaban Amnón, el primogénito, hijo de Ahinoam, Absalón, hijo de Maaca, princesa de Gesur, y Tamar, también hija de Maaca, por lo tanto, hermana de Absalón y media hermana de Amnón. Tamar fue descrita en la Biblia como una joven hermosa, pura, virgen, de noble corazón. Una princesa no solo de sangre, sino también de carácter. Y es precisamente sobre ella donde se posa la mirada enfermiza de Amnón. Amnón se enamora de Tamar, o al menos eso dice. Pero lo que siente no es amor. Es deseo carnal. Es lujuria. Es obsesión. La Biblia dice que se enfermó de tanto pensar en ella. Un amor que se enferma no es amor. Es pecado disfrazado. Y es en ese momento que surge una figura clave, Jonadab, primo de Amnón. La Biblia lo llama a un hombre muy astuto. Pero su astucia no es sabiduría divina. Es manipulación, es frialdad. Al escuchar la confesión de Amnón, Jonadab no exhorta, planea, le tiende una trampa. Finge estar enfermo, dijo. Pide al rey que envíe a Tamar para que te cuide. Ella preparará la comida ante tus ojos. Entonces tendrás lo que deseas. Era un plan frío, calculado y sórdido, pero efectivo. Y así fue. Amnón se acostó, fingiendo fiebre. El rey David, ingenuo o quizás distraído por los asuntos del reino, no percibió el peligro. Accede a la petición. Envía a Tamar a la habitación de su hijo. Tamar va, con amabilidad, con celo, sin malicia. Prepara pasteles especiales hechos a mano. Lo cuida con ternura. Está allí para servir. Ella confía. Cree que su medio hermano está enfermo. Pero cuando está a solas con ella, Amnón cambia por completo. Cierra la puerta. La abraza. Acuéstate conmigo, le ordena. Lo que sigue es una de las frases más poderosas e ignoradas de la Biblia. Tamar clama, suplica, intenta apelar a la razón. No, hermano mío. No me obligues. No se hace así en Israel. No hagas ninguna tontería. Intenta ganar tiempo. Ofrece alternativas. Apela a su conciencia, a la ley, a su corazón. Pero nada lo detiene. Amnón la viola. A la fuerza. Contra su voluntad. Dentro del palacio. Y poco después, sucede algo aún más monstruoso. El texto dice que el odio que sentía por Tamar, después de violarla, era mayor que el amor que decía tener antes. Este es el retrato exacto del pecado. Promete placer, trae destrucción. Promete intimidad, trae rechazo. Amnón la echa, con frialdad. Ordena a su sirviente que la eche y cierre la puerta. La hija del rey,
que entró para servir con honor, ahora sale humillada, herida, desolada. Rasga su manto real, símbolo de su virginidad. Se esparce ceniza en la cabeza. Camina llorando por las calles del palacio. Lo que experimentó fue una violación, pero también fue una destrucción pública de su dignidad. No solo fue herido su cuerpo, sino también su alma, su identidad, su esperanza. En ese momento, Absalón, su hermano, la encuentra. Y sus palabras son duras. Calla. Es tu hermano. No dejes que esto te turbe el corazón. Pero ¿cómo no iba a estar turbada? ¿Cómo podía Tamar permanecer callada ante tal injusticia? Fue a casa de Absalón. Y allí quedó desolada. Esa palabra, desolada, cargaba con el peso del abandono, la vergüenza y el silencio. No tenía voz. Nadie la defendió. Ningún sacerdote habló. Ningún anciano la juzgó. Ningún castigo se le impuso. Ni siquiera el rey David, su padre, hizo otra cosa que enojarse. Sí, el texto dice que David estaba enojado. Pero la ira sin acción es inacción. Y la inacción ante el pecado es pecado. ¿Por qué David guardó silencio? Quizás por miedo a molestar al heredero al trono. Quizás porque se vio involucrado en el pecado de su hijo. Al fin y al cabo, él también había tomado una esposa, Betsabé, aunque era la esposa de otro. Quizás David sentía que le faltaba autoridad moral. Quizás estaba emocionalmente debilitado. Pero ninguna excusa puede borrar el hecho. Fracasó como padre, como rey, como siervo de Dios. Tamar fue silenciada. Pero Absalón, aunque le ordenó callar, no lo olvidó. Albergó el dolor y lo convirtió en venganza. 2 años después, organizó un banquete. Invita a todos los hijos del rey. Cuando Amnón estaba ebrio, Absalón ordenó, mátenlo. Y los sirvientes lo mataron. La justicia por mano humana nunca es completa. Es venganza, no restauración. Es sangre por sangre. Y el resultado es destrucción. Después, Absalón huyó. Y el reino se sumió en el caos. Divisiones. Rebelión. Guerra civil. Sangre en los muros de Jerusalén. Todo comenzó con un acto de violencia sexual impune. La tragedia de Tamar marcó el comienzo de la decadencia de la casa de David. Pero ¿por qué permitió Dios que esta historia se registrara en las Escrituras? ¿Por qué no la omitió, como a tantos les hubiera gustado? Porque la Biblia no es un libro de héroes perfectos, sino de pecadores reales, y de un Dios que redime, restaura y hace justicia incluso en las mayores tragedias humanas. La historia de Tamar es un espejo que revela la podredumbre del corazón humano cuando no hay temor del Señor. Y también es una ventana que nos muestra la esperanza de un Dios que ve, que se preocupa y que, a su debido tiempo, hará justicia. Analicemos más de cerca este palacio donde todo sucedió. David, el rey conforme al corazón de Dios, estaba en su madurez. Había derrotado gigantes, soportado persecución y consolidado el reino. Pero ahora, como padre, comenzó a fallar. Y sus fracasos no fueron pequeños. Su pecado con Betsabé tuvo profundas consecuencias, como le había dicho el propio profeta Natán, la espada nunca se apartará de tu casa. Esta profecía comenzó a cumplirse en su propia familia. El pecado de su padre abrió una brecha espiritual que afectó a sus hijos. El silencio ante la injusticia, el favoritismo hacia algunos niños, la indiferencia ante el sufrimiento, todo esto gestaba una tragedia aún mayor. Tamar, una mujer justa e inocente, fue violada. Pero no solo fue violada por Amnón. Fue ignorada por David. Fue silenciada por Absalón. Fue abandonada por la sociedad. Y, sin embargo, sigue siendo un símbolo del dolor silencioso de tantas personas, mujeres, hombres, niños, que fueron lastimadas por quienes deberían haberlos protegido. ¿Cuántos Tamares hay hoy? Personas que confían, sirven,
se preocupan y terminan heridas? Personas que sufren abusos en hogares religiosos, en familias cristianas, en entornos donde la verdad debería reinar, pero el pecado se esconde bajo el manto de la reputación. La historia de Tamar es una acusación, pero también es una invitación, un llamado a la responsabilidad, un llamado a la Iglesia de Cristo a nunca más callar ante el abuso, la injusticia y el dolor. La Biblia nos enseña que Dios es soberano. Nada escapa a su mirada. Ningún acto de maldad será ignorado por Él. Ninguna lágrima será olvidada. El Dios que es justicia también es misericordia. El Dios que juzga también restaura. En el Nuevo Testamento, vemos a Jesús rompiendo el silencio, sentándose con mujeres rechazadas, tocando a los leprosos, escuchando el llanto de los invisibles. Y este mismo Jesús, que se hizo carne, que caminó entre nosotros, es quien hoy se acerca a todos los Tamares del mundo. Él dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Cristo sabe lo que es ser herido injustamente. Fue traicionado, golpeado, juzgado sin culpa, colgado desnudo en una cruz. Sabe lo que es sufrir en silencio. Sabe lo que es ser rechazado por quienes deberían defenderlo. Por lo tanto, Él es el único capaz de brindar un consuelo completo. Y hay un detalle importante. El nombre Tamar significa palmera. En la Biblia, la palmera simboliza justicia, firmeza y perseverancia. Crece en lugares secos, resiste el calor y se extiende hacia el cielo. Esta es Tamar, una mujer que fue abatida, pero cuyo nombre permanece en pie ante Dios. Hoy, Tamar está con Cristo. Su dolor ha sido acogido. Su alma ha sido restaurada. Y su nombre está escrito para siempre en las Escrituras. Si alguna vez has sufrido algo similar, si te han herido, abusado, silenciado, o si cargas con las cicatrices de un pasado que nadie quiso escuchar, recuerda que Dios escucha. Dios sana. Dios hace justicia. El día del Señor está cerca. Un día en que toda lágrima será enjugada, toda injusticia será juzgada, todo dolor será restaurado. Quienes han confiado en Cristo serán revestidos de gloria. Y quienes han sufrido en silencio serán exaltados de alegría. Hasta entonces, la Iglesia debe ser la voz de quienes han sido silenciados. Debemos acoger, escuchar, llorar juntos, denunciar el pecado, incluso si está dentro del palacio. Incluso si viene de un Amnón. Incluso si involucra a un David. Porque la justicia sin acción es omisión. Y la omisión no es neutral. Es cómplice. Que Tamar nos enseñe a no callar. Que Tamar nos recuerde el valor de la mujer. Que Tamar nos guíe hacia el Cristo que acoge, que sana, que restaura. Y si eres padre, madre, líder, pastor, amigo, aprende de los errores de esta historia. No minimices el dolor de nadie. No protejas al culpable. No te quedes callado cuando resuene el llanto del inocente. Puede ser la respuesta de Dios a alguien herido. Puede ser la voz que consuela. Puede ser el instrumento que denuncia el mal. No te quedes callado. Y tú, que llevas heridas como las de Tamar, sabe que Dios está escribiendo una nueva historia. Él todavía convierte las cenizas en una corona. Él todavía levanta al abatido. Él todavía sana al quebrantado de corazón. Y todavía restaura la dignidad a quienes han sido heridos. El Evangelio no es solo buenas noticias para el pecador arrepentido. También es esperanza para quienes han sido destruidos por el pecado de otros. En Cristo hay consuelo. En Cristo hay justicia. En Cristo hay restauración. Y Tamar será recordada, no como una mujer desolada, sino como la hija de un rey, que fue escuchada por Dios. El mundo puede olvidarte. Tu familia puede guardar silencio. Las autoridades pueden fallar. Pero el Rey de Reyes nunca fallará.
Él es el defensor de los oprimidos. No guardará silencio. Y vendrá, con justicia, con redención, con consuelo. Si esta historia te conmovió, escribe en los comentarios, Dios me ve. Comparte este vídeo con quien necesite consuelo y verdad. Y recuerda, cada historia difícil de la Biblia nos lleva al Salvador que sana las heridas más profundas. Hasta el próximo vídeo, donde la palabra de Dios sigue hablando, incluso en los silencios más oscuros.